Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo o algunas guías, trato de hacer un resumen y presentárselos a ustedes. Ya no había subido guías recientemente, creo que la última guía la subí hace 2 meses, que era de estudios de imagen en pacientes con sangrado gastrointestinal, pero me encontré con estas que me parecieron bastante interesantes, sobre todo por el tema que abarcan, que es la insuficiencia suprarrenal por corticoides, pero no solamente esa situación, sino cómo nos dan una pequeña orientación sobre cómo podemos realizar la reducción gradual de los glucocorticoides, ese desescalonamiento que muchas veces no está homogeneizado y que pues si ustedes revisan la literatura, nos recomiendan unas cosas y en otras nos recomiendan otras. Si le preguntas a un especialista, lo hace de una manera, si le preguntas a otro especialista, lo hace de otra manera. Y esto es más que nada porque pues no hay un consenso general, no hay una regla universal sobre cómo tenemos que desescalar este tipo de medicamentos. Entonces, estas guías van a ser de mucha utilidad, sobre todo porque nos hablan sobre varios puntos que son claves en este tipo de pacientes. En quiénes tenemos que empezar la reducción, en quiénes no está recomendada una reducción gradual, cómo tenemos que hacer la reducción gradual dependiendo de la dosis de prednisona o su equivalente, qué es lo que tenemos que vigilar en los pacientes que empezamos a hacer la graduación, la reducción gradual del medicamento, porque muchas veces, pues bueno, ya le dejamos un esquema de reducción y pues bueno, ya hasta que lo suspenda o que lo termine, pues ya nos olvidamos del paciente. Este tipo de guías nos recomiendan que tenemos que tener un seguimiento estrecho, que en ocasiones es una vigilancia clínica y en algunos pacientes muy particulares, y si tenemos la opción, hacer una medición de cortisol. En fin, son varios puntos claves, sobre todo para nuestra práctica clínica, que me parece que son bastante interesantes y de utilidad más adelante, porque están tratando de homogeneizar un poquito los criterios para este tipo de tratamiento en los pacientes con insuficiencia suprarrenal por corticosteroides. Entonces, a manera de introducción, aproximadamente el 1% de los pacientes de la población mundial van a utilizar glucocorticoides. Esto es un número brutal. Son millones de pacientes que utilizan este tipo de fármacos por diversas cuestiones. Obviamente conocemos que las causas o las enfermedades más comúnmente que se utilizan glucocorticoides pues son las autoinmunes o las inflamatorias. Y que estos medicamentos con el uso prolongado y sobre todo por diferentes factores pueden llegar a provocar supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, porque pues inhiben la producción de CRH, inhiben la producción de ACTH, se reduce la actividad de este eje y pues va a generar atrofia en la corteza suprarrenal. Entonces, y esto a su vez generar insuficiencia suprarrenal, que es la principal preocupación de los médicos que utilizamos corticosteroides orales a dosis altas o prolongadas, ¿no? Entonces, desde que su introducción en los años 40 es un medicamento que se utiliza con mucha frecuencia, en ocasiones hay un abuso incluso de la utilización de estos medicamentos o con indicaciones no precisas o inclusive con la autoprescripción de los pacientes. ¿Cuántas veces nos han llegado pacientes en los que se indica un medicamento por periodos cortos para algún proceso inflamatorio y el paciente, como se sintió bien, pues lo continuó, ¿no? O sea, los típicos casos de los pacientes, por ejemplo, con gota, con artritis, que mejoraron la sintomatología con un esteroide y que muchas veces lo utilizan de una manera crónica sin una indicación médica precisa o en ocasiones por iatrogenia, ¿no? O algunos médicos por desconocimiento pueden llegar a utilizarlo por periodos muy prolongados sin una indicación precisa. Entonces, la verdad es que es un problema bastante grave, es un problema bastante severo y prevalente en nuestra población y que una vez que encontramos a los pacientes con una sospecha o con el diagnóstico definitivo de una insuficiencia suprarrenal inducida por estos medicamentos, se necesita no solamente de una educación al paciente, sino una educación a los médicos de primer nivel y en algunos especialistas sobre cómo tenemos que llevar a cabo el tratamiento de estos pacientes, la vigilancia, la reducción y los síntomas que los pacientes pueden presentar durante la reducción de estos medicamentos. Entonces, de ahí estas guías. Y la verdad es que son importantes porque son dos sociedades que son, pues, autoridades en la materia. Es la Sociedad Europea de Endocrinología y la Sociedad de Endocrinología presentándonos estas primeras guías y creo que son de mucha utilidad porque van a ser lo que van a sentar la base para la toma de decisiones más adelante sobre el uso y el tratamiento de este tipo de medicamentos. Estas son las guías. Son las guías del 2024, se publicaron en mayo, poquito más de hace un año, y se denominaron Guía Clínica Conjunta de la Sociedad Europea de Endocrinología y Sociedad de Endocrinología, Diagnóstico y Tratamiento de Insuficiencia Suprarrenal Inducida por Glucocorticoides. Como siempre hago mención cuando reviso algunas guías, les hablo sobre la metodología.
La metodología que utilizan estas guías son la metodología GRADE. Generalmente en las guías que veamos de endocrinología siempre van a estar utilizando este tipo de metodología. Los invito, ya he hablado sobre de ellas, ya los he explicado en algunos otros videos, los invito a que lo vean en mi canal. Cuando hablo de unas guías de este tipo, siempre menciono la metodología GRADE, que a grandes rasgos, ¿qué significa? Es un enfoque sistemático para desarrollar, es una herramienta que se utilizan dentro de las guías para poder darle una calificación a las recomendaciones que nos hacen. Los expertos van a llegar a una decisión en una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la dosis recomendada o cuál es el punto de corte para empezar la reducción? Esa es la pregunta que se hacen, por ejemplo, en las guías. Ya teniendo la pregunta, empiezan la investigación, una revisión sistemática de toda la evidencia científica con la que se cuente los diferentes tipos de artículos y dependiendo del tipo de artículo que se tenga, su metodología, los sesgos que tenga, etcétera, etcétera, se le da una calificación y esa calificación termina en la recomendación. Nos ponen si es una recomendación o un nivel de evidencia muy bajo, alto, ¿no? Esa es la importancia de la metodología que utilizan en las guías porque nos habla sobre esa recomendación que nos están dando los expertos y los que realizaron esas guías, qué tanta evidencia científica tiene, qué tanto respaldo científico tiene esa recomendación que nos están haciendo. Entonces siempre es importante y siempre es necesario que revisemos la metodología que utilizan en las guías para poder calificar las recomendaciones que nos hacen. Las guías son extensas, tienen 26 páginas las guías, por lo que no voy a hablar de todas las guías, pero sí de los puntos claves o de los puntos que a mi consideración son los más importantes que nos mencionan en las guías. Y las guías empiezan con factores de riesgo. ¿Cuándo realmente tenemos que prender los focos rojos? O sea, ¿cuándo pensar en que el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal ya se suprimió? Y esto nos hablan en las guías que va a depender de varios factores. Obviamente las guías mencionan las dosis suprafisiológicas de los medicamentos. Si utilizamos una dosis suprafisiológica del corticosteroide, el paciente está en riesgo. Y la dosis fisiológica nos hablan de entre 4 a 6 miligramos de prednisona o su equivalente. Pero aparte de eso, también importa la vía de administración. Obviamente va a haber mayor riesgo en aquellos pacientes que utilizan la vía oral o la vía sistémica, como por ejemplo intravenosa, intramuscular, pero también la potencia del glucocorticoide, qué tipo de glucocorticoide estamos utilizando y la duración del tratamiento que utilizamos. Y hay un factor también que es muy importante, que es la susceptibilidad individual. Cada paciente es diferente, cada paciente es un mundo y cada paciente va a responder de diferentes maneras. Habrá pacientes que no desarrollen insuficiencia suprarrenal con dosis altas y periodos prolongados y otros pacientes con dosis más baja y con periodos más cortos también la pueden presentar. Entonces eso va a depender también mucho de la susceptibilidad individual de cada paciente. Pero esta es la tabla que nos presentan y la dividen entre los factores de riesgo bajos, moderados y severos o altos, pues. Los más altos, como pueden ver, la potencia de los glucocorticoides que tienen mayor riesgo de que nuestro paciente desarrolle insuficiencia suprarrenal es la dexametasona, betametasona, fluticasona. La ruta de administración con mucho mayor riesgo es la sistémica, ya sea oral, intramuscular, intravenosa, y algo que me llamó la atención es la intraarticular. Se considera la aplicación intraarticular de corticosteroide como una vía o como un alto riesgo. Y obviamente aquellos pacientes que utilicen diferentes vías de administración. Si utilizas vía oral y nasal, vía oral y tópica, vía oral y intraarticular, obviamente el riesgo se incrementa. Aquellos pacientes que utilicen por más allá de 3 meses también tienen un riesgo incrementado. Pacientes obesos, pacientes adultos mayores también tienen un riesgo incrementado. Entonces, esta tabla nos ayuda a darnos cuenta qué tipo de medicamento le estamos iniciando a nuestro paciente, por cuál es la vía, cuánto es el tiempo y entonces, con base a eso, tomar decisiones si nuestro paciente está en alto riesgo de desarrollar insuficiencia suprarrenal, por lo cual necesitaremos mucho mayor vigilancia en este paciente. Las recomendaciones que les voy a presentar a continuación son la mayoría o se aplican en los casos en los que las dosis del medicamento esteroide puede reducirse gradualmente porque la enfermedad de base o subyacente por la cual se les dio, pues ya no la necesita, así que el paciente ya está controlado. Entonces, a esos pacientes en los que ya está controlado y que no necesita medicamento o que nunca necesitó ese medicamento, porque muchas veces es automedicado o no tiene una indicación precisa, ¿cómo tenemos que hacer la reducción del medicamento en esa clase de pacientes? Y empiezan las guías comentándonos en quién no necesita reducción del medicamento.
La reducción gradual no es necesaria cuando la duración del tratamiento ha sido inferior a 3 a 4 semanas, independientemente de la dosis. O sea, aquí nos ponen un punto de corte. Si el paciente tuvo un tratamiento por debajo de 3 a 4 semanas, lo más seguro es que no necesite dosis de reducción. Sin embargo, cuando la duración del tratamiento con esteroide haya sido por arriba de 3 o 4 semanas, se debe reducir gradualmente para minimizar los síntomas de abstinencia y promover la recuperación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Así es como vienen en las guías, es la recomendación 2.1 y como podemos ver, pues el nivel de evidencia es bajo, más bien muy bajo, ¿no? Entonces, porque es muy bajo, bajo, moderado y alto. En esta recomendación, como vemos, es una recomendación muy baja, pero bueno, esa es la recomendación y esa es a la conclusión que llegaron los autores. Entonces, ese será el punto de corte para que nosotros podamos decidir si hacemos una reducción gradual en nuestro paciente o no la necesita. La siguiente recomendación es, nos hablan sobre cómo podemos hacer la reducción en los pacientes. Si nos ponen una tabla que es bastante representativa, que es la que les estoy poniendo. Si el paciente está tomando dosis de 40 miligramos de prednisona a su equivalente, si eres médico general y no sabes a qué me refiero con su equivalencia, todos los glucocorticoides, ahí existen calculadoras en internet que puedes bajar muy, muy fácilmente. Ponle ahí equivalentes de prednisona y te ponen todos los glucocorticoides. Puedes poner la dosis del glucocorticoide que estás utilizando y te dan la dosis equivalente de prednisona. Entonces, a eso nos referimos con prednisona y sus equivalentes. Si estás utilizando dosis de prednisona por arriba de 40 miligramos o su equivalente, nos recomiendan hacer una reducción de 5 a 10 miligramos cada semana. Si el paciente está tomando de 20 a 40 miligramos de prednisona o su equivalente, hacer la reducción de 5 miligramos por semana. Si el paciente está tomando de 10 a 20 miligramos, la reducción es de 2.5 miligramos de cada semana a cada 4 semanas. Podemos utilizar todo ese lapso de tiempo, entre 1 a 4 semanas. Si está tomando de 5 a 10 miligramos, la reducción es de 1 miligramo cada 1 a 4 semanas. Y si el paciente está tomando 5 miligramos en ausencia de síntomas clínicos o pruebas negativas para insuficiencia suprarrenal, podemos continuar con una reducción de 1 miligramo. Si no se dispone de preparaciones de prednisona o prednisolona en dosis bajas, podemos como alternativa utilizar 20 miligramos de hidrocortisona con una reducción de 5 miligramos cada 4 semanas. Entonces, como pueden ver, entre más dosis más altas tenga el paciente, en un inicio hacemos una reducción mucho más rápida y conforme nos vamos acercando a la dosis fisiológica, que es de 4 a 6 miligramos, tenemos que hacer una reducción mucho más lenta. Y ahorita vamos a ver por qué, o nos explican más o menos por qué es esta situación. En los pacientes en los que estamos haciendo una reducción, o sea, si ya nos llegó un paciente y estamos tomando la decisión de que tenemos que hacer una reducción del corticosteroide o tenemos un paciente al que le iniciamos medicamento y queremos hacer una dosis de reducción, lo que hacen especial hincapié en las guías es que vigilemos los síntomas de abstinencia de glucocorticoides, porque se pueden presentar en los pacientes que hacemos una reducción gradual. Entonces, cuando el síndrome de abstinencia de glucocorticoides es grave, o sea, si estos síntomas que presenta el paciente y aparte pues alteraciones bioquímicas y demás, al paciente le podemos incrementar la dosis de glucocorticoides hasta la dosis que previamente estaba tolerando y hacer una reducción mucho más lenta. Estas recomendaciones de buena práctica clínica, es decir, es una recomendación de experto, no tiene una evidencia científica que la vale, pero es la recomendación de todos los expertos que participaron en las guías. Y aquí nos ponen una tabla sobre lo importante, porque es importante discernir entre si el paciente nos está presentando un síndrome de abstinencia por glucocorticoides o una insuficiencia suprarrenal o incluso que se esté reactivando la enfermedad por la que dimos el medicamento en primera instancia. Y es que nos ponen esta tabla porque si solamente nos basamos en los síntomas pueden ser muy inespecíficos. Ambas situaciones, tanto el síndrome de abstinencia por glucocorticoides como la insuficiencia suprarrenal, van a presentar prácticamente los mismos síntomas: malestar general, fatiga, náusea, dolor muscular y articular, y quizás en el síndrome de abstinencia, trastornos del sueño y cambio de ánimos, pero en términos generales los síntomas son muy similares. Entonces nos ponen algunos otros datos que quizá podamos nosotros utilizar para poder distinguir si el paciente está presentando una u otra condición. Por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de abstinencia por glucocorticoides, los signos que va a presentar son características cushinoides, especialmente en las primeras etapas de reducción del glucocorticoide, en comparación de los signos que presenta el paciente con insuficiencia suprarrenal, que son pérdida de peso, hipotensión y ortostatismo. El tiempo de aparición de los síntomas y los signos también va a diferir entre las dos condiciones.
Generalmente los pacientes que empiezan a presentar un síndrome de abstinencia lo presentan cuando el descenso ya llegamos a un poquito por debajo de 15 miligramos al día, mientras que los pacientes con insuficiencia suprarrenal lo van a presentar en dosis subfisiológicas, es decir, cuando ya estamos en una reducción por debajo de 4 a 6 miligramos. Entonces, el tiempo de presentación de ambas condiciones puede llegar a variar. En uno es subfisiológica y en otros es todavía suprafisiológica. Cuando el paciente todavía no llegamos a dosis fisiológicas, el paciente puede presentar un síndrome de abstinencia. Y en cuanto a los datos bioquímicos en los pacientes con abstinencia, tienen electrolitos normales, a diferencia, por ejemplo, de la insuficiencia suprarrenal que se presentan hiponatremias, y en el síndrome de supresión también va a presentar hiperglucemia y en el otro hipoglucemia. Entonces, son algunos datos que nos presentan y que son de utilidad en estas guías que nos ponen en esta tabla para poder distinguir qué es lo que está presentando posiblemente nuestro paciente e inclusive, pues obviamente que la reaparición de la enfermedad por la que dimos el tratamiento también se vuelva a activar. O sea, que otra vez el paciente empiece con dolor por su artritis reumatoide o que empiece otra vez con síntomas de lupus eritematoso. Entonces, esta tabla nos ayuda a discernir entre cuál de las tres cuestiones puede llegar a presentar el paciente cuando nosotros estamos haciendo la reducción. Es por eso que nosotros tenemos que tener una vigilancia estrecha en estos pacientes cuando estamos haciendo la reducción, porque puede presentar síndrome de abstinencia, puede presentar insuficiencia suprarrenal o reactivación de la enfermedad por la que empezamos a dar el glucocorticoide. Y este tipo de tablas nos ayudan a que nosotros podamos llegar a discernir cuál de estas está presentando nuestro paciente, porque la vigilancia clínica en estos pacientes es de vital importancia. Otro punto clave es que los pacientes que toman un esteroide de acción prolongada, por ejemplo la dexametasona, se nos recomienda que se debe de cambiar por un esteroide de acción más corta para que nosotros podamos empezar la reducción, como son la prednisona o la hidrocortisona. Así es como viene la recomendación en las guías, es la recomendación 2.5, también con una evidencia muy baja. Se nos comenta que una vez que nosotros alcancemos la dosis fisiológica diaria, es decir, que nosotros ya hemos hecho la reducción y de repente ya llegamos a 4 a 6 miligramos de prednisona, su equivalente, que nos recomiendan que la reducción sea un poco más prolongada, que sea mucho mayor, mientras se monitorizan los síntomas ya sea de supresión o de insuficiencia suprarrenal, sobre todo de insuficiencia suprarrenal, porque como les comenté en la tabla que acabamos de revisar, lo que más nos preocupa cuando llegamos a dosis fisiológica y tenemos que reducirlo un poco más para suspenderlo es cuando el paciente puede presentar insuficiencia suprarrenal. Dentro de las guías nos comentan que podemos apoyarnos de los niveles de cortisol, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante con un algoritmo que nos ponen, pero a grandes rasgos es que si el nivel de cortisol es por arriba de 10 microgramos sobre decilitro, podemos suspender de manera segura el esteroide, pero si está por debajo de 10 microgramos sobre decilitro, tenemos que continuar la reducción, hacerla un poquito más despacio y repetir la prueba semanas o meses incluso después. Así es como viene en la recomendación, es la recomendación 2.6 y también tiene un nivel de evidencia muy bajo. Nos ponen esta tablita que nos hablan a grandes rasgos de cómo es la recuperación de los niveles de ACTH y cortisol en los pacientes en los que estamos haciendo una reducción gradual del corticosteroide. Nos comentan que durante la reducción inicial de las dosis de glucocorticoides, los niveles de ACTH y cortisol van a permanecer suprimidos, como les estoy poniendo en la diapositiva en el círculo. Sin embargo, al ir reduciendo la dosis y llegar más o menos a una dosis fisiológica, el hipotálamo y la hipófisis comienzan a recuperarse, lo que va a provocar un incremento o un aumento en la producción de ACTH. La primera que se va a elevar y que se va a disparar y que se va a recuperar es la ACTH. Y el cortisol va a ir recuperando de una manera más paulatina, una reducción un poquito más gradual. Este aumento de la ACTH va a promover la recuperación de la función suprarrenal y lo que va a llevar a un aumento y la recuperación del cortisol, como es lo que les estoy poniendo en la diapositiva. Sin embargo, habrá algunos pacientes, o sea, la mayoría de los pacientes tendrá una completa restauración de la función suprarrenal. Sin embargo, habrá un porcentaje bajo de pacientes en los que no tendrán una recuperación al 100%. No hay una evidencia concluyente sobre la mejor forma de suspender el tratamiento. Ustedes están viendo el nivel de evidencia que tienen las recomendaciones de las guías. No es un nivel de evidencia alto en el que nos digan aquí tenemos la evidencia científica que así es como se debe de reducir la dosis de los esteroides. Son niveles de evidencia muy bajos. Sin embargo, pues están tratando de llegar a un consenso para que sea lo más homogéneo posible.
Y tenemos dos cuestiones. Podemos hacer la reducción de los medicamentos o del medicamento glucocorticoide una vez que llegamos a dosis fisiológicas de dos maneras. O sea, nos plantean dos escenarios y este es el algoritmo que les estaba platicando. Pacientes que reciben glucocorticoides suprafisiológicos o a dosis suprafisiológicas que tienen altos riesgo de insuficiencia suprarrenal, en donde la terapia con glucocorticoide ya no es requerida. Al paciente se le tiene que hacer una disminución gradual con las dosis que ya nos comentaron previamente y con las tablas que ya les presenté, y una vez que lleguemos a la dosis fisiológica podemos seguir dos escenarios. El escenario 1 es que si no queremos hacer una confirmación bioquímica o no tenemos la posibilidad de mandar a hacer niveles de cortisol, nos recomienda, número 1, que hagamos una reducción gradual de la dosis de glucocorticoides hasta que la suspendamos. Y 2, y obviamente en conjunto con el 1, vigilar estrechamente al paciente para detectar manifestaciones clínicas de insuficiencia suprarrenal y de síndrome de abstinencia de glucocorticoides durante el periodo de reducción y después suspender la dosis. En caso de que haya dudas clínicas o alteraciones clínicas, ya sea que el paciente empiece con sintomatología o con alteraciones, podemos pasar al escenario 2 o incrementar un poco la dosis de glucocorticoides que el paciente está utilizando hasta que se estabilice y hacer una reducción mucho más gradual. Y está el escenario 2. Si deseamos hacer una confirmación bioquímica y tenemos la posibilidad de realizarlo, tenemos que hacer una medición de cortisol, de cortisol sérico matutino 24 horas después de la última dosis de glucocorticoides. Tiene que pasar por lo menos 24 horas sin haber utilizado glucocorticoides. Y aquí es cuando nos ponen los diferentes puntos de corte. Se sugiere que si el estudio está por debajo de 150 nanomols por litro o 5 microgramos sobre decilitro, la dosis fisiológica de glucocorticoides debe continuarse y tenemos que repetir el cortisol matutino después de algunos meses. Si los niveles de cortisol se encuentran entre 5.1 y 9.9 microgramos sobre decilitro o entre 150 nanomols y 300 nanomols, la dosis fisiológica de glucocorticoides debe continuarse y repetir el cortisol en un adecuado periodo de tiempo, usualmente semanas a meses, considerando un estudio dinámico. Pero si el paciente ya tiene niveles por arriba de 300 nanomols o por arriba de 10 microgramos sobre decilitro y los glucocorticoides ya podrían suspenderse de manera segura, ¿no? Pero nos ponen algunas consideraciones que están en la tablita del lado izquierdo con fondo gris. Se las leo de una manera textual. Los valores de corte de cortisol propuestos son solo una guía y pueden variar según el análisis de cortisol utilizado y los protocolos locales, es decir, los valores de referencia que utilizamos en cada uno de los hospitales o laboratorios o centros de referencia que utilicemos cada uno de nosotros. Los valores de corte de cortisol propuestos solo se aplican a pacientes que no se encuentren bajo estrés importante. Esto es vital. Por ejemplo, no tenemos que realizar niveles de cortisol en pacientes que tengan sepsis, traumatismo, cirugía u otra enfermedad aguda que requiere ingreso hospitalario, porque van a ser valores que no van a ser reales. Y los valores de corte de cortisol propuestos no se aplican a sujetos con niveles anormales de esta globulina transportadora de corticoides, CBG y albúmina. Por ejemplo, en aquellos pacientes con uso de estrógenos orales, embarazo, cirrosis hepática avanzada y síndrome nefrótico. Entonces tendrá sus excepciones y estas son las excepciones para poder tomar decisiones con los niveles de cortisol. Hay que tomarlo bastante en cuenta. Y los autores no abordan los regímenes de esteroides en días alternos que utilizan algunos médicos. Hay algunos médicos que a mí sí me ha tocado ver que utilizan días alternos. Un día te tomas tanto, otro día no te tomas nada, al día siguiente tomas tanto, al día siguiente no te tomas nada. Los autores no recomiendan o no abordan más bien ese tipo de situación, pero lo que sí nos comentan es que desaconsejan las pruebas dinámicas de rutina. Por ejemplo, estimulación con hormona adrenocorticotrópica, y los autores recomiendan que se utilice este tipo de estudio, que generalmente lo realizamos cuando sospechamos de insuficiencia suprarrenal primaria, pero en este tipo de pacientes por secundaria a corticosteroides no tiene una utilidad real, ¿no? Y nos hablan sobre las crisis suprarrenales, ¿no? También nos hablan sobre el diagnóstico y el tratamiento en los pacientes que pueden llegar a desarrollar crisis suprarrenal si ya tienen diagnóstico de insuficiencia suprarrenal inducida por glucocorticoides. Entonces, recomiendan que los pacientes con uso actual o reciente de glucocorticoides que no se hayan sometido a pruebas bioquímicas para descartar insuficiencia suprarrenal por glucocorticoides reciban cobertura de dosis de estrés cuando estén expuestos al estrés. También es una recomendación de buena clínica y nos ponen una tablita que es de bastante utilidad. Nos recomiendan a grandes rasgos que utilicemos dosis de esteroides orales cuando sea un estrés leve, es decir, cuando no hay inestabilidad hemodinámica, no vómitos o diarrea,
y utilizar glucocorticoides parenterales en caso de que sea un estrés moderado a grave. Y nos ponen esta tabla que nos especifica un poquito más y nos pone un poco más a detalle cuál sería el tratamiento de elección. Entonces, pacientes que estén en riesgo o que tengan el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal inducida por glucocorticoides y que se sospeche crisis suprarrenal, es un tratamiento inmediato. No se debe retrasar, no debemos retrasar el tratamiento, se tiene que hacer de manera inmediata porque si no podemos poner en riesgo la vida del paciente. Y nos recomiendan hidrocortisona 100 miligramos en inyección intravenosa o intramuscular, seguido de una infusión de hidrocortisona 200 miligramos en 24 horas o sus equivalentes con algunos otros glucocorticoides parenterales, pero creo que la hidrocortisona es un medicamento de fácil acceso. Y también se tiene que dar al mismo tiempo resucitación con fluidos como por ejemplo solución salina al 0.9, fisiológica al 0.9% o sus equivalentes, guiadas por las condiciones individuales de cada paciente, sus comorbilidades y demás, porque pues, obviamente no los vamos a hacerlos congestivos a los pacientes, se tiene que individualizar y alcanzar ciertas metas de reanimación hídrica en estos pacientes, pero se debe de iniciar. En aquellos pacientes que tengan alto riesgo o diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y tengan un vómito prolongado, diarrea, pero sin inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, una enfermedad gastrointestinal, como se va a ver reducido la absorción de los glucocorticoides orales, nos comentan que debemos de utilizar corticosteroides parenterales para prevenir una crisis suprarrenal. Y nos mandan a una tabla 8. Ahorita les voy a mostrar la tabla 8 porque nos pone varios ejemplos de tratamientos que podemos llegar a utilizar y que lo podemos tener ahí a la mano. En aquellos pacientes que tengan un estrés moderado a mayor, por ejemplo, una enfermedad severa, aguda, que necesite hospitalización, un trauma mayor, cirugía o procedimientos que requieran anestesia regional o general, que se encuentren en ayuna por periodos prolongados, nos comentan que también se tiene que utilizar glucocorticoides parenterales hasta que el estrés haya resuelto y para prevenir la crisis adrenal, y también nos mandan a la tabla 8. Y en aquellos pacientes que tengan estrés menor, es decir, enfermedades con fiebre o infecciones tratadas con antibióticos y que no requieran hospitalización o admisión hospitalaria, estrés emocional significativo, una cirugía menor o procedimientos que requieran anestesia local, no se necesita una dosis extra si el paciente ya está tomando 10 miligramos de prednisona o más o su equivalente, y en aquellos que tengan dosis más bajas de 10 miligramos se recomienda que sí se ajuste, que se incremente un poco la dosis de glucocorticoide oral. Por ejemplo, si está tomando 5 miligramos, aumentarlo a lo mejor a 10 miligramos y así de manera sucesiva. Esta es la tabla 8, esta es la tabla que nos presentan. La verdad es que es bastante completa, abarca 3 páginas de las guías y nos ponen, por ejemplo, en la del lado izquierdo, la de estrés, los pacientes que tienen estrés menor. Nos ponen condiciones generales, ejemplos y tratamientos propuestos por las guías. En el lado derecho, como por ejemplo hasta la parte superior, podemos ver que son los pacientes que tienen estrés moderado a mayor y nos ponen igual. Consideraciones generales, ejemplos y tratamientos propuestos por las guías. Entonces, son bastante útiles, nos dan un panorama bastante completo sobre lo que nos acabamos de ver, sobre todo en aquellos pacientes que tenemos sospecha, tienen alto riesgo o ya tienen el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, dar dosis de estrés para prevenir una crisis suprarrenal. La verdad es que son recomendaciones bastante completas. Y pues hay muchas otras cosas más que abarcan las guías y que nos comentan las guías, pero les invito de nueva cuenta a que las revisen y que les den una leída. Estos son a grandes rasgos lo que para mí consideración son los puntos clave y los puntos más importantes. Entonces, la verdad es que es un avance importante en el manejo práctico y racional en los pacientes con insuficiencia suprarrenal inducida por glucocorticoides y que tiene muchas fortalezas, su enfoque estructurado y gradual para el retiro de esteroides, la inclusión de recomendaciones concretas para rangos de dosis y duración de tratamiento. Todas estas tablas y todos estos algoritmos son de mucha utilidad para la toma de decisiones en la práctica clínica, que hacen énfasis en que tenemos que tener una vigilancia estrecha en los pacientes para detectar cualquiera de las 3 situaciones que el paciente puede presentar cuando hagamos una reducción gradual de los medicamentos, como es un síndrome de abstinencia, insuficiencia suprarrenal o reactivación de la enfermedad. Obviamente tiene sus debilidades el estudio, ¿no? Sobre todo los niveles de recomendación o el nivel de evidencia que tienen las recomendaciones, pero la verdad es que van a ser de mucha utilidad. Obviamente, como cualquier otra guía, no sustituye al juicio clínico, no se tiene que tomar a pie juntillas todas las recomendaciones que nos hacen, se deben de adaptar de acuerdo a las necesidades del paciente, a lo que los médicos tenemos en la hospitalización, ¿no? Porque
puede haber muchas deficiencias en los lugares en donde trabajemos o laboremos y por más que queramos darle el mejor tratamiento al paciente, pues tendremos nuestras limitaciones, entonces serán adaptables a lo que nosotros tenemos en nuestro ámbito médico, ¿no? Pero, pues bueno, sí, no deja de ser una herramienta muy útil, sobre todo para médicos de primer contacto y sobre todo para aquellos especialistas que manejamos pacientes con enfermedades inflamatorias o autoinmunes crónicas y tenemos la necesidad de dar este tipo de medicamentos. Entonces, la reducción de los esteroides no debe hacerse al azar, debe que ser planificado, gradual y vigilado clínicamente, y estas guías nos ayudan a poder realizar esta situación. Y pues nada, me pareció que fueron bastante interesantes, traté de hacerlo lo más resumido posible, de todas maneras me llevé 30 minutos de plática, pero espero que haya sido de su ayuda y que si no le entendieron, por lo menos que les entre el gusanito de que las revisen, porque pues, la verdad es que son bastante interesantes. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.